avisarles que voy a dar el sermón, obviamente, y es un verdadero gozo, un placer poder estar con ustedes en esta oportunidad, no cantando y alabando, sino que predicando la palabra. Es un honor hacerlo especialmente de este púlpito, porque sabemos que nuestra iglesia valora y guarda la sana doctrina, así que no tomo esta responsabilidad de forma ligera. Pero vamos a entrar a lo que hemos venido, que es escuchar al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3 y vamos a leer versículos del 7 al 16. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor, para escucharte. Y ahora pedimos, Padre, que nos hables al corazón, que abra nuestros corazones, que nos des oídos para oír, Señor, y un corazón blando para recibir tu consejo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si les ha pasado, queridos hermanos, cuando leen la Biblia, que no es fácil entenderla. Nos leemos un pasaje y quedamos con más preguntas que respuestas muchas veces. Y esto alza la pregunta: ¿por qué es de hecho tan complicado a veces hacer sentido de la Escritura, ¿no? O por otro lado, ¿por qué es tan fácil malinterpretarla? ¿Qué es lo que tiene el texto que lo hace difícil? Y hay dos respuestas que se dan generalmente. Una es técnica. Se dice, por ejemplo, que la Biblia es la mente de Dios revelada y por lo tanto no puede ser fácil estudiar la mente infinita de nuestro Creador. También se nos dice que, y esto es verdad, que la distancia histórica es demasiada, ¿no? Que los tiempos de Jesús, los tiempos en los cuales escribe Pablo, ya no existen. El mundo ha cambiado. Entonces, estas palabras surgen de una era y de un tiempo que ya no existe, y entonces es difícil poder meternos en la mente del escritor. También se nos dice que son conceptos amplios que meritan estudio, que no es algo que simplemente podemos abrir y interpretar como bien se nos antoje, y es verdad, todo eso es verdad. Pero también está el lado personal, ¿no? Una de las razones por la cual se hace tan difícil entender la Biblia es porque no tenemos tiempo para estudiarla, ¿verdad? No hay tiempo para investigar, aunque hay muchos recursos, nos falta el tiempo. O también podemos pensar de que no hay buenos maestros, y los que hay no están bien preparados. Entonces, ¿cómo vamos a entender un texto complicado si aquellas personas que han sido llamadas para enseñarnos no están preparadas? Los más cínicos pueden decir que no es necesaria tanta doctrina, que nos complicamos por puro gusto, que el mensaje es en sí bastante simple y que son los teólogos los que complican el mensaje. Y entonces tenemos congregaciones donde se predica lo mismo todos los fines de semana. Prácticamente que tienes que aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal, y ahí queda. No hay más profundidad, no hay más explicación al respecto. Mi experiencia ha sido de que
la razón o una razón importante por la cual no es difícil entender la Biblia a veces es que hay mucho desconocimiento de los acontecimientos que están alrededor del texto, cosas que forman el trasfondo y explican cómo se originó el texto que tenemos en nuestras manos, de tal forma que a veces ni nos damos cuenta qué es lo que tenemos en la Biblia y queremos sacar el mensaje sin antes hacernos la pregunta clave: ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿Verdad? Cuando uno entiende lo que está pasando alrededor, el texto habla por sí mismo y uno no tiene que forzajearlo para sacarle la aplicación, porque es muy claro lo que nos quiere decir el escritor. Y ese es el caso en este pasaje, donde hay una situación bastante particular en la cual se encuentra Pablo, que es lo que quiero que revisemos en la primera parte del sermón. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está Pablo? ¿A quién le escribe? Para entonces poder entrar en el texto. Pablo, quien escribe esta carta, se encuentra encarcelado en Roma cuando nos da este relato. Estamos en el año 60-62 aproximadamente de nuestra era, y este encarcelamiento es precisamente donde termina el libro de los Hechos. Recuerdan el capítulo 28, donde encontramos, después de un largo peregrinaje que lleva Pablo desde Jerusalén hasta Roma, donde entre medio también pasa un naufragio, si recuerdan. El libro de los Hechos termina con Pablo en Roma encarcelado y los hermanos visitándole, ¿verdad? Bueno, ahí es donde está Pablo, entendemos, y donde él entonces escribe 4 epístolas que se llaman las epístolas de la prisión. Está Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Entonces, ¿cuáles son las particularidades de por qué Pablo escoge escribir esta carta? Resulta que él está entonces encarcelado y bueno, él había plantado la iglesia de Filipos varios años antes, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 16. ¿Recuerdan cuando Pablo llega a Filipos y se encuentra una mujer llamada Lidia? Y entonces es prácticamente en la casa de esta hermana que empieza la iglesia en Filipos. Él es encarcelado, van a recordar, en Filipos, es liberado de la cárcel milagrosamente, ¿verdad? Y tenemos aquel pasaje donde el carcelero se va a matar y entonces Pablo lo salva predicándole el evangelio. Seguramente ese carcelero también estaba en la iglesia en Filipos cuando reciben esta epístola. Entonces la iglesia, fundada por Pablo, plantada por él, decide enviarle ayuda al apóstol que está encarcelado por medio de un hermano que se llamaba Epafrodito. Tristemente este hermano entonces se enferma casi al punto de muerte, nos dice Pablo precisamente en el capítulo 3 de Filipenses, capítulo 2, en la última parte. Y entonces Pablo decide enviar a Epafrodito de vuelta a la iglesia de Filipos y con él esta carta, ¿ya? Entonces eso es lo que está pasando más o menos. Entonces, en sentido general, lo que Pablo va a tratar de hacer con esta epístola es extender su gratitud a la iglesia de Filipos por la ayuda que le enviaron, y les va a explicar por qué está enviando de vuelta a Epafrodito. Entonces vemos que es una carta que tiene un tono bastante general, pero en el fondo es bastante pastoral también. Hay mucho amor que emana de la carta y que Pablo expresa por esta gente allá en Filipos. Es un tono pastoral, un tono confortante, lo cual surge del amor que define la relación de Pablo con los filipenses. Tenemos, por ejemplo, el detalle de que él menciona a Timoteo, a Epafrodito. Después, en el capítulo 4, vamos a leer en el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y no sé si se han preguntado por qué el Espíritu Santo decide dejar estos nombres en las cartas. Si nos vamos, por ejemplo, al final del libro de Romanos, en el último capítulo, ya vamos a leer una lista larga. Saludos personales, dice el título, capítulo 16 de Romanos.
Y vamos a ver que encontramos, por ejemplo, versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Más adelante, versículo 3, saludad a Priscila y Aquila. Versículo 5, saludad a Epéneto. Saludad a María, versículo 6. Saludad a Andrónico y a Junías. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, y así. Y el hermano va a ir, el pastor, el apóstol va a ir mencionando varias personas. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, pareciera que no tiene uso esto, ¿verdad? ¿Qué aprendo yo de todas estas listas de nombres? Bueno, lo que aprendemos es que lo que Pablo está escribiendo emana de nuevo de una relación viva de un pastor con su iglesia. De que no es simplemente una lista de deberes que Pablo quiere que hagamos. Más bien hay toda una relación, hay toda una vida detrás de estas palabras, ¿verdad? Y eso es importante porque muchas veces venimos al texto, ¿no? Y pensamos, queremos moralejas. Dígame qué tengo que hacer en el problema que yo esté encarando. Y no nos detenemos a pensar de que no, hay amistades, hay relaciones, como vamos a ver, de compañeros de milicia, de trabajo, hay relaciones pastorales. Entonces, la Biblia nace de estas relaciones. En última instancia nace de la relación que tenemos y de que estos hombres han tenido con Cristo, con el Señor, con Dios el Padre y en el Espíritu Santo. Entonces no es algo simplemente un manual que se nos da para que podamos vivir de cierta forma. Y tenemos que entender esto porque el llamado que nos hace Pablo en todas las epístolas es precisamente andar en ese amor. Si no entendemos de dónde surgen estas palabras, de nuevo, no sabemos qué es lo que tenemos en nuestras manos. Entonces es importantísimo. ¿Cuál es el tema central de Filipenses? Lo podemos resumir como el gozo de participar en el Evangelio. A veces leemos comentarios que nos dicen el tema central es el gozo. ¿Pero gozo en qué? ¿Right? El gozo no es algo que un sentimiento así nomás. Tiene que ser en algo. De igual forma la fe no es algo que existe en el aire. Debe ser fe en algo. Bueno, es el gozo de participar en el Evangelio. Y esta verdad entonces le da sentido a todo lo que Pablo escribe en Filipenses. Y es lo que les quiero mostrar como contexto. Si me acompañan al capítulo 1 de Filipenses, leemos los versículos del 3 al 7 y dice lo siguiente. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, y aquí viene lo importante, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces es muy importante, la participación en el Evangelio, dicen estos versículos, es el resultado de la obra de Cristo en cada creyente, ¿verdad? Es una gracia, es el resultado de la gracia de Dios. Cuando hablamos de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas, parte de ese trabajo es participar en la obra, ¿ya? Después vemos el versículo 12 y 13 del mismo capítulo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La misión o el Evangelio, que es sinónimo en la epístola, es la prioridad suprema en la vida de Pablo. Tanto es así que Pablo va a poner como iguales el estar con Cristo y el servirle aquí. Si seguimos leyendo en el versículo 18, al final dice, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esto es extraordinario, ¿no? Porque está comparando
estar con Cristo, que él mismo dice es muchísimo mejor, pero si por vuestra necesidad me tengo que quedar, entonces estoy estrecho, no sé qué escoger. Tal era el amor pastoral de Pablo, que teniendo delante de él el estar con Cristo, aún quería quedarse para ayudar y ser de bendición a los hermanos. Seguimos, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a causa de vosotros os es concedido a causa de Cristo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vemos cómo Pablo define la lucha, ¿no? Define esta misión. Se nos dice que es un combate, que es un conflicto de vida o de muerte, que se debe encarar en equipo. No es algo que simplemente hacemos como individuos, pero lo tenemos que hacer juntos. Y también se nos dice que la fe y el padecimiento son inseparables. Ambos son obra de Dios. Y aquí Pablo no está hablando, siendo por supuesto sensible a los problemas de salud que todos puedan tener. Él no está hablando de la rodilla que me duele, de la espalda que me aflige. Él está hablando de la persecución. Entonces nos dice que si creemos en Él, vamos a padecer por Él. Es parte del don de creer en Él, el recibir el vituperio de Cristo. La pregunta entonces, ¿por qué no estamos recibiendo el vituperio de Cristo? Y cuando entonces decimos que el vituperio o el sufrimiento de Cristo es la enfermedad que me aflige o algún pariente que me está haciendo la vida imposible, estamos zafando a la pregunta, estamos haciéndonos a un costado. No, lo que dice el texto muy claramente es que todo aquel que cree en Cristo va a padecer por Él. Y el Señor lo fijó en un axioma cuando nos dice que el siervo no es mayor que su Señor. Si a Él lo odiaron, a nosotros también nos van a odiar. ¿Por qué quizás no estamos encarando ese tipo de persecución? Es parte de lo que quiero compartir con ustedes. Capítulo 2, versículos del 1 al 11. Este es el corazón teológico de la carta. Es uno de los pasajes favoritos de muchos de nosotros porque es el pasaje cristológico por excelencia. Aquí Pablo, en lo que viene siendo un himno, de hecho este pasaje desde el versículo 6 hacia abajo, hasta el versículo 11, se cree que es una especie de himno que es muy temprano en la historia del cristianismo, porque en un sentido graba la fe nuestra, que Jesús no es un mero profeta, no es simplemente el Mesías judío, no, Él es Dios. Y que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, entonces nos va a dar esa misión del Señor, ¿verdad? De estando en su gloria, Él baja para hacer eficaz la salvación por nuestros pecados. Y entonces la obra de Cristo es el modelo por excelencia a seguir de la misión. Y nuestra participación es la continuación de su obra. Recordamos las palabras de Pablo en Colosenses capítulo 1 versículos 24 y 25, donde se nos dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. La misma temática, él está en la cárcel. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo ve su misión y su llamamiento como el cumplimiento de los padecimientos de Cristo. Él no está sufriendo por su propia causa, sino por la causa de Cristo. Y entonces notamos que en el mismo pasaje de Filipenses capítulo 2 hay una frase que me llama mucho la atención. Versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de
siervo. Y esto es súper importante porque, de nuevo, apunta a la temática general que es la misión. Somos siervos de Dios. Pablo abre la carta diciendo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y eso es lo que se nos habló la semana pasada, ¿verdad? El ser siervos fieles y prudentes. Entonces, Pablo está hablando del gozo en el servicio. Y el servicio entonces se expresa en la misión, en ir a salvar almas proclamando el Evangelio. Por último, quiero que vean los versículos 12 en adelante en el capítulo 2, que la misión es el fin por el cual hemos sido salvados. Se nos ha dejado en esta tierra para predicar el Evangelio. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, pero ¿qué es ocuparnos en nuestra salvación? Bueno, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En otras palabras, métanse en la misión, entren en este gozo en el cual yo estoy, que es padecer por Cristo, ¿verdad? Pero se nos dice que hemos sido dejados en el mundo para ser hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Esto nos lleva a Mateo capítulo 5. Recordamos cuando el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. Para eso hemos sido dejados en esta tierra. Y tristemente a veces pasa que resplandecemos aquí, pero cuando nos vamos afuera nos opacamos y nos quedamos igual o nos parecemos mucho a las personas que están en el mundo. La pregunta es, hermanos, ¿tú sabes la generación en la cual estás viviendo? Porque Pablo es bien claro, nos dice en medio de una generación maligna y perversa. Él llama las cosas por su nombre. ¿Nos damos cuenta que estamos en medio de una generación maligna o perversa? ¿O no vemos las cosas de esa forma? Creo que tenemos que abrir los ojos un poquito y darnos cuenta de las cosas que se están dando a nuestro alrededor y salir un poquito de la burbuja de la iglesia, ¿no? Y abrir los ojos. No es fácil, porque hay cosas muy fuertes que están pasando en nuestro medio, y hablo específicamente en nuestra ciudad, donde el Señor nos ha metido acá, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo si queremos ser luz. Tenemos que estar interiorizados de qué está pasando. Entonces ahora, hermanos, vamos a ir, vamos a entrar al pasaje, ¿no? Y entonces lo que va a hacer Pablo es dar testimonio de su experiencia para mostrarnos cómo podemos o debemos entrar en este gozo de la participación, de participar en el Evangelio. Entonces empezamos, el versículo 7 nos dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo primero que notamos en la vida de Pablo es que hay un cambio, una transformación de valores, ¿ya? Pablo usa lenguaje de contabilidad, ganancia y pérdida. Es como decir ingresos y egresos para los que estuvimos en la reunión de finanzas hace unas semanas. Es lenguaje de contabilidad. Entonces Pablo dice: aquellas cosas que para mí eran ganancia, ahora son pérdidas, ¿verdad? Es una transformación completa, no de religión. No es que Pablo dice: bueno, estaba en el judaísmo, chequeé el cristianismo, me gustó más el cristianismo, me quedo en el cristianismo. No, hubo un cambio, una transformación de valores, de su convicción. Y hay un tono subjetivo en esto, muy importante. Cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. Entonces algo muy personal, ¿verdad? Se manifiesta en un discernimiento cristalino, sin temor de llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Cuando nuestros valores son cambiados
y es una convicción real, entonces podemos llamar las cosas por su nombre. Y entonces al principio Pablo usa palabras muy muy fuertes. En el versículo 3 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. La pregunta es: ¿por qué Pablo usa lenguaje tan fuerte? Bueno, la razón es porque sus ojos han sido abiertos a la mentira y al fraude de estas personas. Y él era como ellos, él salió de ese mundo, entonces tiene autoridad para decir: no, estas personas son perros. ¿Por qué? Porque están buscando hacer negocio con ustedes, están buscando jactarse con su fe y apartarlos de Cristo. Entonces hay un contraste entre lo que Pablo enseña y lo que estas personas están enseñando. Y cuando tenemos entonces esa transformación de valores, le perdemos el miedo a llamar las cosas por su nombre. Parte de por la cual Pablo está en cárcel, es porque él llamaba las cosas por su nombre. Y cuando tenía que encarar a los falsos maestros, recordamos cuando estaba en Jerusalén, en ese juicio, él llama las cosas por su nombre y da testimonio de Cristo. Lo mismo hace Pedro y le dice que ellos son una generación de asesinos porque mataron al Mesías al principio del libro de los Hechos. Y por supuesto lo mismo hizo nuestro Señor. A los falsos maestros les dijo hipócritas. Entonces, eso solo pasa cuando tenemos valores reales y cuando nuestros valores se conforman a aquellos del Señor, aquellos de la palabra. Perdemos todo miedo de llamar las cosas por su nombre. No tan solo eso, pero vemos que los afectos de Pablo son transformados. Dice, versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Es un asunto de amor. Este hombre conoció a Cristo y se enamoró, y por amor a Él, todo lo que él consideraba como valioso es ahora basura. El amor de Pablo se traslada de sus tradiciones a la persona de Cristo, de su identidad en la carne a una vida en Cristo. Es una transformación real. Y no es que lo pasado no tenga valor. Ojo, no es que él esté diciendo que todo el judaísmo es basura, sino que para él ya es basura comparado con conocer a Cristo. Vamos a Romanos capítulo 9, rapidito, y él nos dice qué es lo que piensa del judaísmo. Versículo 4 y 5 del capítulo 9 de Romanos. Nos dice así: los israelitas, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces lo que está diciendo Pablo en ese capítulo es, no es que el judaísmo sea todo basura, es que Cristo es tan mejor, es tan superior a todo eso, que es como yo lo considero basura. ¿Se fijan? Entonces es la hermosura de Cristo que hace que todo lo demás simplemente pierda importancia. Cristo es de valor infinito. Su hermosura opaca cualquier gloria que haya en la creación. Y eso es lo que tenemos que aprender a ver, la gloria de Cristo en las Escrituras. Esta transformación en afecto en Pablo, vamos a notar que se entiende en términos teológicos y más precisamente en términos soteriológicos, en otras palabras, en cuanto a la salvación. La hermosura o la gloria de Cristo se manifiesta en su obra salvífica. Entonces dice él: y ser hallado, versículo 9, capítulo 3 de Filipenses, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Verdad? Entonces Pablo llega a entender que la gloria de Cristo, la hermosura de Cristo, que hace que todas las cosas sean oscuras y opacas en comparación, se manifiesta en su obra salvífica, en el hecho de que Él dio su vida por mí y que me salvó sin merecer, lo que es un acto de gracia, ¿verdad? Y que ahora yo ya no tengo que justificarme delante de Dios, sino que he sido justificado en Cristo.
Entonces desecho mi justicia, desecho aquellas cosas en las cuales me jactaba, porque no hay más jactancia. Como dice el Señor, el que se jacte, que se jacten que me conoce a mí, que se gloríen que me conoce a mí, ¿verdad? Entonces, esta, hermano y hermana, es la esencia del nuevo nacimiento de la vida cristiana, es amor a Cristo. El Señor nos muestra, por ejemplo, en el capítulo 13 de Mateo, en una pequeña parábola, el versículo 44 dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso, volvemos al tema del gozo, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es algo tan valioso conocer a Cristo que yo vendo todo y me olvido de todo. Todo cae en valor en comparación del valor de nuestro Señor Jesucristo y de su amor por nosotros. Es este amor, entonces, el combustible para perseverar en la misión. Si vamos a Gálatas, para mostrarles un poquito lo que nos dice Pablo, lo va a sintetizar en palabras muy hermosas. Gálatas capítulo 2, versículos 18 y 21. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces todo radica en entender el valor de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Cuando valoramos a Cristo de esa forma, es fácil participar en la misión. No nos avergonzamos de Él cuando estamos en el mundo y vemos una oportunidad de predicar a Cristo, y a veces decimos, mejor no digo nada, porque es tan valioso que ¿cómo voy a dejar yo a mi Señor en vergüenza siendo que Él murió en mi lugar? Valores transformados, afecto transformado. Tercero, objetivos transformados en la vida de Pablo. Un cambio de afecto hace necesario un cambio de metas u objetivos. Y esto es lógico, porque si las prioridades cambiaron, la dirección de nuestra vida tiene que cambiar. A diferencia del pasado, Pablo no se invierte en este mundo, sino en el venidero. Y si vamos rapidito de nuevo, hermanos, a Gálatas, vamos a ver lo que Pablo dice de su vida antes en el judaísmo. Dice, porque ya sabéis, capítulo 1, versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En otras palabras, Pablo estaba totalmente invertido, estaba totalmente integrado, involucrado en su fe en el judaísmo. Y su enfoque era ganarles a todos, ser el mejor judío que existiese. Todo eso, una vez que conoce a Cristo, queda en el olvido y su enfoque ya no es ser el mejor. Ahora su enfoque es conocer más a Cristo. Y vemos el enfoque, ¿no?, en estos versículos 10, por ejemplo, en la resurrección, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y después va a decir, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando habla de supremo, ahí habla de un llamado que es exaltado, que está por encima de todo y que es hacia arriba, ¿verdad? Entonces, la vista de Pablo cambió, el enfoque de Pablo cambió y él ya no está compitiendo con las personas para ser el mejor religioso, sino sus ojos están en Cristo y él lo único que quiere es llegar al cielo y no tener de qué avergonzarse delante de su Señor, cumplir su ministerio, cosa de escuchar entonces las palabras buen siervo y fiel, ¿verdad?, cuando esté con el Señor.
Esto es lo que nos dice también Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y este es el error que cometemos, ¿verdad? Estamos totalmente muchas veces involucrados en las cosas del mundo. No sé si han tenido esta experiencia leyendo Primera de Corintios, creo que es, cuando Pablo habla del matrimonio, y él hace un comentario bien interesante cuando dice, las personas que no están casadas, bueno es que se queden así, dice, no porque sea malo el matrimonio, sino que él dice, porque quiero que sean como yo. En otras palabras, involucrados al 100% en la misión, en el trabajo del Evangelio. No es que está menospreciando el matrimonio, no. Al contrario, él dice, los que están casados, quédense casados, porque de esa forma van a honrar a Dios, van a proteger a sus hijos, el matrimonio es santo. Pero con todo y lo bueno que es el matrimonio, mejor es el cielo, y mejor es la misión, y mejor es estar con el Señor, obvio. Entonces no es que él esté menospreciando uno, sino que el valor de lo otro, del cielo, es tan grande que hay una jerarquía de valores, hay una jerarquía, hay ciertas cosas que son más importantes y mejores que otras, y en este caso las cosas de arriba simplemente son mejor, son más llenadoras. Es de ahí donde uno, cuando está invertido en las cosas del cielo, es que uno conoce la paz y el gozo en el Señor. Es más que apropiado desear aquel premio de la glorificación, de ese llamamiento que es hacia arriba. Y a veces esto nos cuesta entenderlo, pensamos de que es de alguna forma egoísta querer sentir gozo, querer estar en paz, y pensamos en el cristianismo como una especie de estoicismo, ¿verdad? De que tenemos que apretar los dientes, apretar los puños y seguir adelante porque es nuestro deber, y el gozo, no, eso es para la gente del mundo. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Pero no es eso lo que dice Pablo. Pablo todo lo hace porque él tiene en vista el premio que va a conseguir cuando llegue al cielo. Y entonces dice, no que haya alcanzado ya ni que sea perfecto. Ese es su fin. Él quiere ser perfecto. Él está cansado del pecado, él está cansado de tener que luchar en esta tierra, aunque lo hace por amor de la iglesia, pero obviamente es muchísimo mejor estar con el Señor. Y entonces dice, no lo he alcanzado, pero entonces para eso voy. Prosigo a esa meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es santo desear esto, hermano, es bueno. La idea de que desear gozo y desear ser feliz es de alguna forma carnal es una mentira. El asunto es en qué buscamos la felicidad y satisfacer nuestro gozo y nuestra paz. Cuando buscamos esas cosas en la tierra, en las cosas de abajo, en las posesiones, en el prestigio, en nuestra carrera, en cualquier cosa que no sea Dios, no tan solo no vamos a conseguir ese gozo que solamente puede dar Dios, sino que nos vamos a desgastar, no vamos a tener energía para las otras cosas y no vamos a conocer entonces este gozo. Ahí hay un escritor, o había un escritor, C.S. Lewis, muy conocido, y él decía que el problema del hombre no es que busca el gozo, dice al contrario, es que no busca suficiente gozo y se conforma con las porquerías del mundo. Porque si el hombre realmente buscase el verdadero gozo, iría a Dios, porque en Dios está el verdadero gozo y la verdadera felicidad, el verdadero amor. ¿Se fijan? Entonces es otra perspectiva. Y eso es lo que vemos en Pablo. El cristianismo no es estoico, un deber religioso, es el ferviente deseo de estar con Cristo en la gloria y experimentar la consumación de su victoria en la cruz. Y cuando buscamos eso, le glorificamos, porque Él se lleva toda la gloria, no es algo que nosotros hacemos, ¿verdad? Estamos anunciando lo hermoso que Él es. Y esta es la gran diferencia entonces entre buscar la salvación y vivir la salvación, que son dos cosas muy distintas. Tristemente, muchos viven buscando su salvación. Una se caracteriza por temor y legalismo.
Tengo miedo de perder la salvación, entonces tengo que hacer esto y aquello para calmar ese miedo que está en mí. Mientras que el otro se caracteriza por el gozo y la libertad, en el amor. Vivimos sirviendo a Dios sin miedo, porque sabemos que nuestra victoria ya está asegurada en Cristo y somos libres entonces para amarnos los unos a los otros y amar entonces al mundo e ir predicando el Evangelio. Se pierde el miedo. Entonces, ese es el cristianismo y eso es lo que nos llama entonces Pablo a hacer, a vivir nuestra salvación. Eso es lo que quiere decir cuando dice ocupaos en vuestra salvación. No dice buscad vuestra salvación, hay que vivirla para aquellos que tenemos la fe en el Señor. ¿Qué nos queda con todo esto? Ya tenemos que ir terminando. En primer lugar, no perdamos el tiempo, ¿verdad? No perdamos el tiempo buscando cosas que no aprovechan para nuestro gozo. Versículo 13 nos dice, una cosa hago. Pablo va a reducir toda la enseñanza a una sola cosa, un principio. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Entonces, el proseguir involucra estas dos cosas, ¿verdad? Es olvidar lo que queda atrás, no dice lo que debe quedar atrás, sino lo que queda atrás. Porque el pasado ya quedó atrás, ya no existe. Y no es obligación vivir en el pasado. Hay personas que sí, ¿no? que sufren y que les cuesta mucho superar traumas que han pasado quizás en su niñez o quizás que han tenido una experiencia mala, por ejemplo, con una iglesia, y entonces le cierran la puerta a Dios para no volver a tener malas experiencias. No. Eso quedó atrás, ya no existe. Hay que dejar eso atrás y hay que extenderse entonces, hay que proyectarse hacia el futuro. ¿Cómo te proyectas al futuro? Esa es la pregunta. Bueno, invirtiendo tiempo en la misión, ganando almas para Cristo, como el Señor lo diría, haciendo tesoros en el cielo, ¿verdad? Eso es como yo me invierto en el futuro. No es simplemente soñar con cómo va a ser el cielo cuando estemos ahí flotando. No, eso es tonterías. ¿Cómo me invierto en el futuro? Sirviendo al Señor, predicando el Evangelio, buscando la forma de hacer llegar el amor de Cristo a la mayor cantidad de personas posibles y sirviendo a mis hermanos, con quien voy a pasar toda la eternidad sirviendo al Señor y adorándole en el cielo, ¿verdad? No perdamos el tiempo, no malgastemos energía, dejémonos de contiendas. Si van a fijar que Pablo, por ejemplo, en versículo 14 del capítulo 2, haced todo sin murmuraciones y contiendas, ¿verdad? Después dice, más adelante va a decir, versículo 15 del capítulo 3, todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Dice, no malgasten energía peleando entre sí cuando la batalla y el combate es afuera para ganar a Cristo. Recordamos Efesios que nos dice nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? Hay toda una hueste celestial que está trabajando para impedir nuestra labor en el Evangelio. Con ellos tenemos que pelear, no pelearnos entre nosotros, ¿verdad? Tenemos que contender por la unidad. Dejemos de lado las distracciones, ¿verdad? Estamos muy distraídos. Prestemos atención a lo que pasa a nuestro alrededor, en la iglesia y afuera también. Eso es triste y todo el sistema está diseñado para nosotros estar distraídos, pero tenemos que abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos a las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor y en el contexto más grande de las luchas que se están dando por la verdad, ¿verdad? Hay veces y eso es triste, cuando los cristianos no participan en, por ejemplo, las elecciones, sea en el país que uno esté. Es triste porque es una oportunidad para de alguna forma dar testimonio de la verdad. No porque tengamos fe en los sistemas o en los políticos, nuestra fe está en el soberano, que es Dios, y Él pone y quita a los líderes según su soberana voluntad. Pero es una oportunidad para participar y ser luz en medio de una generación oscura, maligna y perversa. Y por último, ejercitémonos en el gozo del Señor. Pablo nos manda, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. Ese es un mandamiento.
No es algo que uno debe esperar de alguna forma ser inyectado con gozo. No, es algo que uno tiene que cultivar en su vida. ¿Cómo cultivamos el gozo en el Señor? Buscando profundizar nuestro conocimiento de Él. Es lo que dice Pablo. Él todo lo deja a un lado. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo. A fin de conocerle a Él, el poder de su resurrección, ¿verdad? Entonces, Pablo estaba obsesionado con querer conocer más a su Señor. Ejercitamos el gozo también participando en la misión, predicando el Evangelio, apoyando misioneros, involucrándonos en el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Todo eso ejercita y evoca gozo en nosotros, ¿verdad? Y por último, alabar como iglesia lo más posible. No perdernos las oportunidades de congregarnos y de cantar al Señor, de orar juntos, de recibir la palabra, de escuchar testimonios de las cosas que Dios ha estado haciendo en la vida de la gente. Todo eso estimula el gozo en el Señor. Y es solamente cuando estamos enfocados en eso, entonces, que vamos a poder cumplir lo que nos dice Pablo en el versículo 6 del capítulo 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para que eso sea realidad en nuestra vida, tenemos que estar metidos en la iglesia y sobre todo en la misión. Es lindo cuando, y evidentemente sobrenatural, cuando un hombre en la cárcel, ¿verdad?, está llamando a los hermanos fuera de la cárcel a que se gocen, a que no se preocupen por él. ¿Por qué? Porque él fue puesto para eso. En otras palabras, él está diciendo, yo estoy cumpliendo con mi propósito en la vida. Y aunque sí estoy sufriendo y padezco cosas, yo estoy gozoso, porque no hay ningún lugar en el cual preferiría estar, sino aquí haciendo la voluntad de mi Señor, predicando el Evangelio. Aun cuando él estaba encarcelado injustamente, porque él no merecía estar en la cárcel, pero él ve más allá de todo eso. Él no se queja, no se victimiza, no pide oración para que lo liberen de la cárcel, no. Él simplemente dice, yo estoy cumpliendo con mi misión. Y es aquí donde el Señor me ha llamado a predicar el Evangelio. Ustedes gócense y participen conmigo en esta obra. Quiera Dios, hermanos míos, que podamos participar y entrar en este gozo del Señor esta semana. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos las gracias y Padre pedimos que nos ayudes a ver tu gloria, Señor, en la Escritura. Padre, que nos ayudes a amarte más, que podamos, mi Dios, ver lo poco valor que tienen las cosas en esta tierra en comparación con tu belleza y que de esa forma, Señor, podamos involucrarnos al 100% en esta campaña tuya del Señor de amor y de salvación. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a vencer el miedo, a vencer quizás la vergüenza, Señor, y a predicar a Cristo en cualquier lugar donde nos pongas, Señor. Y te damos las gracias porque sabemos que nuestra salvación está asegurada y que, Padre, podemos ver con fe y con toda seguridad aquel día cuando vamos a estar en tu presencia, cuando ya no habrá más pecado, no habrá más sufrimiento, solo gozo y júbilo, Señor, en adoración a tu bendito y santo nombre. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.